desnudo y sin aliento, errando un mar tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba. Después de egresar de mi carrera en la universidad, entré en una compañía muy grande. Al comienzo, unos 6 meses quizá, estaba feliz, ¿no? Un joven, digamos, corbatado y también billetera gorda, etc. Pero cada vez más yo percibía el límite de una vida sin misión, ¿no? Yo podía ver a mi imagen, mi propia imagen futura a través de mis compañeros más antiguos, ¿no? Y me identificaba como un engranaje desechable, no indispensable, desechable. Entonces recién me di cuenta cómo iba a ser mi vida, cómo terminar mi vida, cómo viviría, ¿no? En ese proceso de crisis existencial me di cuenta que lo que más Dios se agrada es llevar mi vida como, entregar mi vida como misionero. Después, en ese transcurso, digamos, que conocí a Misionera Paulina a través de presentación de mi pastor, y en aquel tiempo Misionera Paulina estaba preparando para ir como misionera a Bolivia, ¿no? Así que formamos un hogar misionero para Bolivia, así que me hice misionero. Vine a Bolivia en el año 1988, febrero, como misionera autofinanciada de VF, pero anteriormente yo era una inmigrante coreana que vine en el año 1977. Viví 6 años, siempre quise regresar a mi país, volví. Cuando me fui, realmente, en verdad, estaba bien decidida a no regresar más a Bolivia, porque tenía shock cultural, mucha dificultad que tuve como una inmigrante asiática. Pero allá estudié, conocí a un pastor de VF, me invitó a estudiar la palabra y el Señor me reveló la palabra Génesis 1:3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. A través de esta palabra el Señor me dijo muy personal dentro de mi corazón que los 6 años de mi vida en Bolivia sería el mayor tema de gracias. Entonces Dios me ayudó a tener fe, esperanza, y me ayudó a casarme por fe, a formar hogar de iglesia, hogar misionero con misionero Esteban, y así yo volví a Bolivia. Sí. Bueno, hay varias dificultades, pero una de ellas es colaboración, ¿no? Con otros misioneros. Todavía yo tenía mucha ambición egocéntrica, y también todavía estaba preparado para ser, digamos, un grano de trigo, ¿no? Para servir. Así que creo que eso era más difícil, hacer colaboración con otros misioneros, servirlos, ¿no? Que sin querer
yo habría lastimado a ellos. También de alguna manera yo me quedaba lastimado por ellos. Quizá ahora Dios me dará otra oportunidad de trabajar con otros misioneros. Tal vez yo podría servir, pero en aquel tiempo todavía joven, mi propia idea, ¿no? Pasión, era muy chocante. Eso era más difícil para mí. Como cuando vine a Bolivia, era realmente como una ovejita, no sabía alimentarme yo sola. Casi 1 año, 9 meses estaba sola hasta que llegué misionero. Y como yo no estaba bien preparada espiritualmente, no sabía alimentarme sola, tuve mucha sub y baja. Y luego cuando tuve hijo, llevar el papel de ser mamá, papel de ser misionera autofinanciada y trabajar y ser también pastora al mismo tiempo. Tenía muchos afanes, entonces en medio de eso no sabía cómo llevar una vida equilibrada, llevar hacer todos los papeles, llevar las cruces y tener mi tiempo personal con el Señor, ¿no? Pero realmente el Señor en medio de todo eso estuvo conmigo. Bueno, a mi parecer, la gran mayoría de los jóvenes bolivianos han crecido en un lugar destrozado, ¿no? Creo que muy pocos entre nosotros han crecido un hogar, digamos, cuyos padres se llevaban muy bien. Muchos han crecido en un hogar conflictivo, ¿no? Pelea, llanto, separado, ¿no? Y muchos jóvenes han crecido con muchas heridas, ¿no? Por causa de sus problemas familiares, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya que tiene muchas heridas por causa de problema familiar, también en el fondo hay ese gran deseo de no quiero llevar mi vida como mis padres. Yo no quiero vivir como mis padres. Que a medida que vaya estudiando la Biblia, conociendo a Dios, se cultiva, se despierta ese deseo divino, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo es el misionero Marco Antonio Noé, ¿no? Que cuando Dios le dio la oportunidad de casarse por fe, ser enviado como misionero, a mí parecía al comienzo muy difícil aceptar, al ver su entorno, su situación, pero él oró 1 semana y luego él me respondió. Yo percibía lleno del Espíritu Santo en él y decía que yo no quiero repetir la misma historia de mis padres. O sea, en el fondo había ese anhelo, ¿no? Yo creo que ese es gran potencial. Sí, creo que los bolivianos son muy compasivos, sabe tener pena de los que sufren y saben ayudar. Para ayudar tiene que sacrificarse de su parte, ¿sí? Ser compasivo, creo que es potencial grande. Bueno, que mi preocupación es, y también al mismo tiempo la esperanza, ese espíritu de indagar la mina de la palabra y recibir la palabra independientemente, ¿no? Eso requiere cierta forma de formación, ¿no? Como persona, y que hay que aprender cómo meditar, cómo indagar, cómo plantar preguntas,
cómo mantener inquietud espiritual meditando en el pasaje. El estudio bíblico no sea mecánica, ¿no? O receptor pasivo. Usted habla, yo escucho. Sino tiene que ser independiente, por sí solo, tiene que cultivar, tiene que tener esa autodisciplina de recibir la palabra por sí solo, ¿no? Ese punto es mi preocupación, también esperanza, porque muchos hermanos bastante disciplinados en ese sentido. Hoy por hoy, al ver a nuestros hermanos de León, por ejemplo, sí, sabe profundizar, ¿no? Eso también, una parte de esperanza, también preocupación. Actualmente nuestro culto es como 45 o 50 personas, pero ¿cuántos pastores o discípulos hacen discipulado y pueden ayudar a una persona con la palabra del Señor? Y eso un poquito me preocupa, porque digamos uno hace discípulo, pero que ese discípulo que uno discipular tiene que continuar, ¿no? Tiene que ayudar a una persona que también pueda continuar la obra discipulado. Entonces, en ese aspecto quizás un poco débil todavía, ¿sí? En la obra de discipulado. Pero la esperanza es que Dios que levantó esta iglesia va a continuar su obra, y gracias a Dios también que está levantando pastores discípulos que tiene la convicción de esta gracia del llamamiento. Dios continuará este ministerio a través de ellos, ¿sí? Que tiene esa convicción del llamamiento de Dios. Más o menos lo que me ocurre en mi mente es voy a hacer más estudio bíblico personal de uno a uno, ¿no? Ahora no como misionero o entrenador, hay que de alguna manera capacitar, entrenar, ¿no? Desafiar, sino como amigo, ¿no? En relación más horizontal, ¿no? En ese sentido yo quiero llevar la misión más estudio bíblico de uno a uno, ¿no? Como horizontalmente, como amigo, como compañero, colaborador. En ese sentido yo quiero servir más, ¿no? Luego otro punto, también no solamente misión boliviana, ¿no? Yo quiero también que si Dios me guía, quiero servir, digamos, ¿no? Viajando, por ejemplo, Perú o Paraguay, otro país, no solamente delimitándome en el ministerio boliviano, ¿no? En ese sentido yo quiero ampliar más un poquito mi trabajo. Sí, sí, debo ser siempre misionera, pastora. Como siempre he sido, o sea, que enseñaba, corregía, quizás al comienzo me cueste dejar ese papel, pero me voy a esforzar, cerrar más boca y servir más. Pero lo que yo quiero, anhelo, es de verdad aprender a servir a una persona con el corazón de Dios, con la visión de Dios. Sí, seguir la obra de discipulado. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Bueno, algún recuerdo, creo que tengo muchos. No sé si más que trabajando, el tiempo que compartimos juntos, hablo desde el tiempo que hacía o me vine a hacer convivencia con ellos. Uno de los momentos que siempre recuerdo, o momentos, son aquellos del servicio de ellos, ¿no? Desde el momento como mañana, tarde y noche, y todavía estudiaba y trabajaba en ese tiempo. Recuerdo muy bien la atención, los servicios de ambos, ¿no? De la misionera desde la mañana, hablo desde el desayuno porque compartíamos así,
serví, atendí hasta la ida a la universidad. En el almuerzo, cena, muy pendiente de las necesidades mías. Y aún no siendo su hijo, ¿no? Entonces me sentía muy bien en ese tiempo. Y creo que eso también marcó en mí el servicio pastoral, ¿no? Cómo servir a una oveja. No le hablo directamente de estudio bíblico, de oración, no, sino del servicio mismo de ellos hacia mi persona en ese tiempo. Y parte del misionero Esteban también, uno de los recuerdos que tengo y creo que nunca se olvidan es la atención de él, ¿no? Por ejemplo, y alguna vez lo compartí, el hecho de que uno se duerme y en algún momento de la noche sentía que alguien ponía colcha, ponía alguna sábana. Entonces, esos momentos solo uno se acuerda tal vez en la casa cuando el papá o la mamá hace eso con uno. Pero siendo misioneros, no de la familia, digamos, mía, hacían así. Entonces son cosas que me han marcado y que de alguna manera me han ayudado para poder pensar a futuro, ya siendo pastor o sirviendo la obra, tal vez hacer como ellos hicieron con la oveja que me haya tocado convivir o vivir, ¿no? Una pregunta muy difícil, ¿no? Difícil porque tengo muchos momentos realmente maravillosos de servicio de ellos hacia mi persona, ¿no? Prácticamente cuando pienso en ellos se me viene mucho amor, mucha ternura de parte de ellos, aunque siendo yo extranjero. A través de su servicio siempre me han apoyado, me han aguantado, me han soportado con todos mis defectos, mis debilidades, mis pecados. Y ellos nunca me han dejado, ¿no? Entonces para mí esa pregunta es muy amplia, muy difícil, ¿no? Lo único que puedo decir es que todo el tiempo su servicio hacia mi persona, hacia mi familia, en todo aspecto de mi vida, incluso económico también. Muchas veces cuando no teníamos, ellos siempre estaban dispuestos a colaborar, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este tiempo que hemos venido trabajando con los misioneros, hay dos cosas que no se me quitan de mi mente. Una es la lucha espiritual del misionero Esteban para servir el mensaje. Recuerdo que una vez vine a hacer el entrenamiento espiritual de comer, hacer meditación personal. Entonces vi de cómo el misionero Esteban se quedó dormido en una estera con su lapicero y su hoja preparando mensaje. Entonces su amor por la palabra, su amor por el misterio de la palabra me conmovió realmente. Y también algo que no se me borra y no se va a borrar en mi mente es la lucha espiritual de los misioneros en la oración. Cada mañana los veo de rodillas, ¿no? Orando. Esas son las dos cosas que no voy a olvidar. Sí, especialmente el tema de la iglesia. Cuando llegué a Bolivia, estábamos en la calle México, era un lugar pequeño, tenía su calorcito especial, pero era bastante pequeño. Subir al cuarto piso, el sol de estar en el último piso era muy, muy caliente. Hubo un momento en el que el misionero dijo: oremos para que tengamos un espacio propio, cosa que parecía muy lejana. Entonces, ese espíritu de oración, esa fe en el poder de la oración me impresionó mucho del misionero. Oraba también por este título, pero francamente me parecía muy lejano. Pero gloria a Dios que nos permitió este lugar, la iglesia propia, amplia, ventilada,
Entonces podía ver el poder de la oración unánime, ¿no? Con un título que Dios cumple, ¿no? Entonces esa parte me impresionó mucho del misionero Esteban, la fe de desafiar, la fe de orar con corazón unánime. Bueno, hemos estado hablando, orando, preparando esto sobre la sucesión del liderazgo. Y bueno, creo que nos toca asumir, Mateo, mi persona, hemos estado ya por 6 meses, él y yo, ya en algún tiempo. Entonces creo que tenemos, o tengo también ya un poco de idea de lo que es asumir. El propósito ahora es ya asumir por una gestión mayor, ¿no? Más tiempo. El hecho de estar con esa gran responsabilidad nace un poco de temor para lo que se pueda venir, porque ya es uno, y ahora dice que el misionero va a estar ya atrás, no como en este tiempo que siempre ha estado tal vez apoyando en muchas áreas de la misión, pero ahora un poquito más relegado, ¿no? O sea, dejarnos a nosotros asumir. Entonces tengo un poco de temor, pero también en la experiencia anterior ese temor me ha ayudado más a depender de Dios, consultar a Dios, humillarme ante Dios, ¿no? Estar ante Dios y decir, Señor, no sé nada, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a organizar desde las reuniones, alguna conferencia, el servicio el dominical o el servicio a las diferentes necesidades de la iglesia? Entonces hay temor, pero también esa necesidad ya muy personal, no como tercer persona, sino personal delante de Dios, de depender de Dios. Entonces creo que eso en las gestiones anteriores me han ayudado también a decir, Señor, no sé, no puedo hacer nada, aquí estoy, úsame tú. Bueno, me siento con un poco, se puede decir, inclusive de temor, ¿no? Porque no es algo, pero no es un temor negativo, ¿no? Sino un temor positivo, porque es un reto para nosotros como familia, como matrimonio, ¿no? Lo que han hecho los misioneros es algo muy grande, entonces nosotros tenemos que hacer algo mucho más grande delante de Dios. Entonces para nosotros es un reto, pero sobre todo lo que queremos es imitar sus pasos, sus caminos, ¿no? Y llegar a alcanzar muchas almas. Con mucha preocupación, pues es una gran responsabilidad asumir el liderazgo de una congregación, especialmente a servir el ministerio de la palabra. Requiere tiempo, requiere mucha oración, entonces, y también aparte de eso hay otras responsabilidades también, entonces mucha preocupación, pero también creo que si uno depende de Dios, uno también puede ser usado, ¿no? Como líder de la congregación de esa manera. Bueno, hace un rato pensando en esto, también reflexionando en la vida de la misionera Paulina, veo que es una mujer muy fuerte. Lo conocemos como carácter fuerte, ¿no? La conocemos como carácter fuerte, pero en verdad el trabajo que ella ha hecho es entregar su vida, ¿no? Lo digo por experiencia, quizá he sido muy fallida, pero como mujer uno se preocupa por su casa, por su familia, llega a ser como egocéntrica, ¿no? Pero la misionera he visto su capacidad de servir, de entregar su vida por la obra. Es una vara muy alta, ¿no? La que deja la misionera. Es realmente muy, muy grande el papel que ella ha ejercido. Entonces yo lo veo como una responsabilidad muy alta, una vara, un ejemplo muy alto. Hay muchas expectativas
mucha visión tengo de que la obra crezca, de que la palabra de Dios llegue cada vez a más estudiantes universitarios, y eso es posible con el crecimiento de todos los pastores, líderes que están ahora asistiendo y participando de este servicio. Ese no sería un trabajo único mío, sino el trabajo de todos, y bueno, pues con oración y dependencia cada vez más de Dios. Bueno, que la iglesia realmente se multiplique, que pueda ser como una semilla que dé mucho fruto, que pueda abarcar, como nuestro tema de oración, diferentes departamentos, sobre todo también que pueda gobernar con su palabra la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces esta es una visión que yo tengo, ¿no?, para la iglesia. Todos los líderes tengan conciencia de dueño. Hay muchas cosas que hacer. Nosotros pensamos ese carácter individualista, es solamente yo y mis cosas. Hay mucho trabajo, ¿no? Creo que si nosotros crecemos con esa conciencia de dueño, muchas cosas van a cambiar. Pensando en esto, creo, al escuchar también la respuesta de Pastor Mateo, creo que sí, también el espíritu de servicio, ¿no? Es la vida de oración, ¿no?, de misionero Esteban, ¿no? Después de cada vez se acaba el pan diario, siempre le veo que se aparta a un lado solitariamente y busca la presencia de Dios, y dura varias horas, ¿no?, orando al Señor. Eso es la imagen que tengo grabado en mi corazón, ¿no?, que desearía en mi vida personal cuando salga a Cochabamba ser así. Sí tengo. Por ejemplo, en los estudios bíblicos, a veces yo venía de la universidad muy cansado, ¿no? Entonces tenía que venirme a todas para llegar al estudio bíblico, y el misionero nos recibía con un refresco o así con algún refrigerio. Entonces, yo aprendí eso del misionero, y también aplicarlo a las ovejas, no sé, que vengan al estudio bíblico, compartir un refresco, o buscarlo, compartir una salteña con ellos, quizás si se puede un desayuno o un almuerzo, ¿no?, que la verdad es un servicio más hacia ellos. Sí, entonces se me queda esa imagen de misionero. Cuando le llamaba por teléfono, él siempre me contestó con mucha atención. Me hacía sentir importante, cosa que nadie me había hecho sentir así. Y de esa manera también yo aprendí a tratar a mis ovejas. Otra cosa que de él me llama la atención y aprendo de él fue que cuando compartíamos meditaciones, todos los hermanos que compartían siempre expresaban su afán, sus problemas críticos. Para mí, escuchándolo a ellos, me era difícil darle una palabra o ver una solución. Yo me enganchaba con ellos, ¿no? Pero increíblemente, misionero siempre siempre tenía una palabra profunda de verdad que espantaba esa oscuridad de nuestros corazones, esa incredulidad, y nos ayudaba a seguir a Jesús. Hola hermanos de Bolivia, ¿cómo están? Los saluda el misionero Noé Marco del capítulo de UF Buenos Aires, Argentina. Uno de los recuerdos y anécdotas que tengo más del misionero Esteban es que él siempre me buscaba. Él iba a mi casa para invitarme al estudio bíblico, pero a veces yo me escondía de él. Y también le decía a mi mamá, mamá, dígale que no estoy. Pero realmente él era muy perseverante. Él siempre estaba dispuesto para enseñarme la Biblia. Gracias a su perseverancia y constancia en la oración fue que me ayudaron a crecer como un siervo de Dios ahora. Por eso doy gracias a Dios por el misionero Esteban, porque realmente él fue un pastor para mí. Oro a Dios para yo también crecer con esta perseverancia y constancia para levantar discípulos aquí en Buenos Aires, Argentina. Y oro a Dios también por los nuevos líderes que se están levantando en Bolivia,
que ellos también tengan esta característica de perseverar y orar y para servir a las ovejas en Bolivia, de manera que se levanten muchos siervos de Dios para enviarlos como misioneros a todo el mundo. Muchas gracias, hermanos, los quiero en el Señor Jesucristo. Bendiciones. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.